Saludos, mis amados, en el precioso y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les doy la bienvenida a nuestro canal para seguir con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Y en este día mis queridos hermanos, vamos a tener el mensaje de la palabra con el título "En el nombre de Jesús hay poder". Así que vamos todos a buscar en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, verso 1 al 8, donde se encontrará nuestro mensaje para hoy. Pero antes de esto, vamos a pedir la guía de nuestro Padre para que sea Él quien, por medio de su palabra, pueda hablarnos. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por permitirnos acercarnos nuevamente a tu presencia y por medio de Cristo Jesús también, Señor, en quien rogamos el perdón de nuestros pecados. Amado Dios, en esta mañana quiero pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien hable a través de mí y sea tu palabra proclamada conforme a tu voluntad, y esta a la vez pueda ser de bendición para todos aquellos quienes hoy nos miran a través de este medio o tal vez también nos escuchan en cada lugar. Por favor, amado Dios, bendice el mensaje de tu palabra y bendice también a todos aquellos a quienes han de oírla. En tu nombre, amado Jesús, te lo pedimos. Amén. Bien, mis hermanos, como les dije entonces, vamos a buscar en las Escrituras, en el capítulo 3 del libro de los Hechos, y en el verso 1 al 8 daremos lectura a la palabra del Señor. Así dice el Señor en su palabra: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Mis amados hermanos, es la palabra del Señor, y quisiéramos desarrollar este pasaje de las Escrituras, empezando por estos dos discípulos del Señor, como son Pedro y Juan, quienes llegarían al lugar de un hombre que durante muchos años vivía en una parálisis. Se nos dice en las Escrituras que era cojo de nacimiento. Y entonces vamos a ver a través de este texto cómo el poder de Dios se manifestó en este hombre, y que a la vez sería una de las señales que el pueblo de Israel o la iglesia primitiva recibió para fortalecer su fe en el Señor, que es lo que justamente también hoy nosotros necesitamos en nuestras vidas. Así que comencemos. Pedro y Juan, nos dicen las Escrituras, ellos subían junto al templo, y nos da aquí una peculiar narración porque dice a la hora novena. La hora novena, mis hermanos, eran aproximadamente a las 3 de la tarde, y era la hora de la oración. Normalmente la gente, los fariseos, los israelitas, subían a la sexta hora, que era la hora de la oración y los sacrificios.
Pero los discípulos subían a esta hora y podemos pensar que ellos iban justamente a adorar, a tener comunión con el Señor en esta hora en que quizás había menos gente. Pero nos dice el texto, ¿verdad?, la hora de la oración, es decir, que como hoy mismo también en nuestros tiempos es muy poco la gente que realmente tiene, digamos, este tiempo de comunión con el Señor. La oración no es algo que muchos de los creyentes practican a menudo, pero queremos en esta mañana o en este día, pues animar a nuestros hermanos y sobre todo al pueblo de Dios a que podamos ser hombres y mujeres de oración, porque la oración es una de las características básicas del creyente. Por medio de la oración es que uno también puede estar protegido contra las acechanzas del enemigo. Recuerden, el Señor Jesús dijo también: velad y orad para que no entréis en tentación. La oración también, mis hermanos, entonces es una armadura contra las acechanzas del enemigo. Es decir, también tenemos en la oración la fortaleza para no ser tentados y no caer en el pecado. Normalmente los cristianos, cuando nos vemos o caemos en el pecado, es justamente porque no tenemos esta vida de oración en nuestras vidas. No practicamos esto, no ponemos en práctica, y por eso es que muchas veces la debilidad que habita en nosotros, en nuestra carne, termina venciéndonos y caemos y cedemos a las tentaciones. Por eso, mis hermanos, una vida de oración es muy importante, y esto es algo que practicaban los discípulos. Quisiera un poquito hablar también de estos discípulos del Señor. Juan se le conoce como el discípulo amado. También se le ve como uno de los más jóvenes de todo el grupo, pero a la vez también fue un hombre de adoración. Era un hombre que permanecía siempre al lado del Señor. Este hombre de oficio era pescador, pero también se nos ve como uno de los grandes autores, como es el Evangelio de Juan, asimismo también las epístolas de Juan. En ellos nos narra mucho de la divinidad de Cristo y sobre todo nos lleva al amor de Dios que justamente se fue manifestado a través de su Hijo Jesucristo. En el caso de Pedro vemos a un hombre que por cierto es más conocido porque en cierta forma es un hombre de fe, es un hombre que por su carácter impulsivo siempre resaltaba sobre los demás. Cuando Jesús le dijo: ven y camina sobre las aguas, pues él no dudó, inmediatamente fue, ¿verdad? Aunque posteriormente se hundió, pero esto debido a que quitó la mirada en el Señor. Pero este hombre también tenía ciertas debilidades por ese carácter impulsivo que él proclamaba y decía que él nunca lo negaría, pero cuando se vio en momento de prueba, lamentablemente pues cayó como todo hombre y tuvo que ser zarandeado por Satanás. Dios permitió esto justamente para aplacar su arrogancia y su orgullo o su autoconfianza. Entonces vemos a dos discípulos con diferentes características, pero que en la iglesia primitiva, justamente estos hombres, pues serían aquellos quienes iniciarían el ministerio con grandes señales y prodigios, como es lo que justamente vamos a ver a través de la historia. Entonces, estos hombres, discípulos del Señor, ahora tendrían un acontecimiento trascendental, que es justamente la sanación de un cojo. Veamos qué más nos dice. Como ya les dije, la oración es una parte fundamental de la vida de los creyentes, y esto se muestra también en la vida de los siervos del Señor. Esto no es nuevo para Pedro, para Juan. Ya en las Escrituras vemos, por ejemplo, en Daniel capítulo 6, verso 10, allí vemos, por ejemplo, cómo Daniel también
era un hombre de oración, y las Escrituras nos dicen que Daniel era un hombre de fe y oración. Leamos lo que dice el libro de Daniel, capítulo 6, verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Esto que aquí leemos en este libro de Daniel es justamente cuando Daniel se encontraba en apuros. Daniel es un hombre de oración, es un hombre que oraba 3 veces al día, como nos dice aquí las Escrituras. Pero en un determinado momento de su vida se ve sometido a una prueba Daniel, en que se lanza un edicto en el cual estaba prohibido ofrecer oraciones a cualquier dios en el reino de Babilonia, más que solamente a su rey, ¿verdad? Había una prohibición. Entonces Daniel sabía que si él iba a ser hallado orando, pues entonces él tendría un riesgo, lo cual era pues la pérdida de su vida. Ante este edicto, pues él no se amedrantó, sino que más bien siguió siendo fiel al Señor y seguía orando. Aquí encontramos una muestra de fe y a la vez también un ejemplo de cómo nosotros debemos perseverar en el Señor, mostrando justamente la actitud a pesar del peligro y riesgo que corría Daniel, pues él no dejó de lado a su Señor. Mis hermanos, la oración de los hombres nacidos de nuevo es tan necesaria en nuestras vidas, porque sin ella es como que los creyentes no tenemos la fortaleza ni para seguir confiando en el Señor, ni para defendernos ante el enemigo. Otro ejemplo de fe y de oración que tenemos es en el caso, por ejemplo, lo vemos también en el caso de David, ¿verdad? Este hombre también era un hombre de oración y él también oraba 3 veces al día. Veamos esto en el libro de los Salmos, en el capítulo 55 y en el verso 17. Vamos a leer desde el verso 16. Dice el Señor en su palabra acerca de su siervo David: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Todos conocemos a este siervo conocido como el rey David, un hombre de fe, un hombre que también tenía un hábito que todo cristiano debe practicar. Como él dice, tarde, mañana y a medianoche clamaba al Señor, 3 veces al día. Queridos hermanos, en las Escrituras siempre vamos a encontrar ejemplos de grandes hombres de oración. El mismo Señor Jesucristo también nos dejaba estos ejemplos cuando Él mismo se apartaba de sus discípulos para entrar en comunión con su Padre, porque la oración es una comunión con nuestro Padre Celestial, en el cual nosotros abrimos nuestros corazones y clamamos a Dios por todas nuestras necesidades. Aunque no siempre la oración es clamar por necesidades, hay muchos motivos por la cual un creyente tiene que practicar una vida de oración. Agradecer a Dios, pedir fortaleza, pedir sanidad o pedir cualquier necesidad que pueda estar padeciendo. Siempre debemos acudir a nuestro Padre Celestial. Entonces, mis hermanos, esta vida pues es la que practicaban estos discípulos y estaban yendo justamente al templo. Por eso dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración.
¿Y qué más nos dice ahora? El verso 2 dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Queridos hermanos, un hombre cojo de nacimiento, que dice que era traído. Este hombre tenía una incapacidad, no podía andar. No podía movilizarse por sí mismo. Para poder sobrevivir a base de las limosnas, él tenía que ser llevado por otras personas. Esta es una limitación que muchos seres humanos también tenemos en esta vida. Muchos somos cojos espirituales también, porque no tenemos la capacidad por nuestros propios medios llegar a Dios. Por eso en las Escrituras se habla de que es Dios quien viene en busca del pecador, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Y en este caso, este hombre, aunque tenía una vida dependiente para sobrevivir, necesitaba ir al templo, porque quizás ahí era una práctica por los líderes religiosos que se tenía que ofrecer limosnas a los necesitados. Entonces era el lugar apropiado para poder pedir una limosna. Pero en este lugar también se nos narra, mis hermanos, que algo más acerca de este lugar, porque se nos dice que era la puerta del templo, que tenía por nombre La Hermosa. Y no es que este nombre está así por así colocado en las Escrituras. Efectivamente, la puerta era muy hermosa. Según el historiador bíblico judío, nos indica que este lugar o esta puerta era una puerta hermosísima, adornada con cobre de Corinto, con adornos de plata y oro. Es decir, era una puerta hermosísima. Y en la puerta tenemos a un cojo, a un mendigo, pidiendo limosnas para sobrevivir. Un contraste totalmente diferente, ¿verdad? Pero ahí justamente se encontraba este hombre, quien no llegó por sus propios medios, sino que tenía que ser llevado hasta aquel lugar. Pero, ¿qué podemos sacar de esta situación? Podemos decir que este hombre lamentablemente era cojo de nacimiento, y no solo eso, sino que permaneció 40 años en esa situación, y eso lo vemos en el capítulo 4, verso 22. 40 años de incapacidad, mis hermanos, es un tiempo bastante largo. Así también hay muchos hoy en la vida, mis hermanos, que cuando no somos encontrados por Dios, andamos en una cojera espiritual o en una ceguera espiritual o en una sordera espiritual, pero de cualquier manera siempre tenemos una incapacidad o algo que nos impide acercarnos a Dios. Y esto es para todos aquellos que lamentablemente viven sin Dios, para aquellos que viven alejados del Señor. Tienen incapacidades, tal vez podrán tener muchos bienes materiales, pero espiritualmente están muertos, incapacitados, separados de la presencia de Dios. Pero lo que este hombre no esperaba es que algo grandioso iba a ocurrir para él en este momento. Vemos el verso 3 que dice: cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Y verso 4 dice: Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: mírame, o míranos. Mis hermanos, tenemos a un cojo a la puerta del templo, esperando recibir las migajas de quienes entraban al templo.
Él no podía entrar al templo porque la ley no le permitía a él. Ningún cojo, mendigo podía entrar al templo, porque se dice que cualquier persona que sufría de una enfermedad terminal o una enfermedad grave, como ya sea la ceguera, sean cojos o aquellos que estén enfermos con lepra, pues no podían entrar al templo, porque estos eran malditos, estaban condenados. Por tanto, no podían entrar al templo y él solamente se quedaba a la puerta esperando recibir las migajas de quienes sí podían entrar al templo. Este hombre podía ver lo que acontecía en el mundo, pero también podía ver lo que acontecía dentro de la iglesia, dentro del templo. Hoy también hay así muchas personas en este mundo. Muchos ven las iglesias, pero nadie quiere entrar. ¿Por qué? Porque están incapacitados, porque están espiritualmente muertos y no pueden entrar a la iglesia. Dios tiene que buscar a ellos. Y ya sería otra cosa terrible que cuando Dios los busca y escuchando la voz del Señor todavía se resisten, entonces para ellos lo que ocurre es la condenación eterna. Pero este hombre tenía una oportunidad de salvación como la que hoy el Señor ofrece para todo el mundo. Cuando este hombre ve venir a Pedro y a Juan, él dice que inmediatamente tal vez estiró, aunque no dice la escritura, pero tal vez estiró la mano para pedir limosna. Pero lo que vemos en el siguiente versículo, es en el verso 4, nos dice que Pedro con Juan dice, fijando en él los ojos, dijo, míranos. Esto me hace pensar, hermanos, cuántas personas de aquellos que viven en una solvencia económica tienen el agrado, digamos, de mirar a un limosnero. Generalmente quienes viven en una estabilidad o en una opulencia económica, estos desprecian a los pobres y a los limosneros con más razón todavía. No se atreven ni siquiera a mirarlos a la cara, simplemente los desprecian. Pero ¿qué está pasando aquí? Pedro y Juan, dice, fijaron los ojos, pusieron la mirada sobre este hombre. Y luego dijeron ellos, míranos. El mendigo pide limosna, pero ellos, Pedro, dice, míranos. Esta expresión podemos entenderlo quizás en diferentes sentidos. Yo me voy por la siguiente, míranos. Quizás en el sentido de que él estaría diciendo, oye, nosotros no somos como los líderes religiosos que están bien vestidos, que pueden tener dinero. Tal vez ellos como discípulos del Señor ni siquiera estaban vestidos con unos buenos trajes. Tal vez eran como cualquier poblador, cualquier ciudadano. No tenían algo que les resaltaba. Por eso dijo Pedro, míranos. Entonces dice que el mendigo fijó los ojos en él, estuvieron atentos. La primera impresión que podemos tener es, tal vez él al levantar la vista esperaba recibir algo, materialmente hablando, de estos hombres. Pero la respuesta que este hombre iba a recibir seguramente clavó o punzó su corazón, porque en el verso 6 nos dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. No tengo oro ni plata. ¿Qué esperaba este limosnero? Solamente plata, dinero, para seguir viviendo. Pero eso no era lo que iba a recibir de parte de estos discípulos del Señor, de estos siervos del Señor. Su respuesta
fue tal vez dura para el hombre. No tengo oro ni plata. ¿Saben qué, mis hermanos? Esto me hace pensar en lo siguiente. Un cristiano no vale, no es mejor que alguien por tener los medios económicos. Un cristiano tiene el poder, no por el medio económico, sino porque es un hijo de Dios, porque tiene el poder del Espíritu Santo, algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que creerlo y tenemos que aceptar que somos hijos de Dios, y que si somos hijos de Dios tenemos todo el poder de Dios. Él tenía el poder del Espíritu Santo, como dice Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder del Espíritu Santo, dice, y me seréis testigos. Poder del Espíritu Santo es más que un poder para ofrecerte un bien económico, para ofrecerte algo material. El poder del Espíritu Santo es el poder para llevarte de la muerte a la vida. Eso es lo que tenía el apóstol Pedro. Él no tenía dinero, pero sí tenía el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo es mucho más de lo que nosotros podemos esperar. Es el poder de salvación. Es el poder de sacarte de la esclavitud de los pecados, de las tinieblas, de la oscuridad, de la muerte a la vida. Es el poder de Cristo, que todo cristiano lo posee. Cuando Pedro dice estas palabras, muestra su fe narrada en las Escrituras, como lo vemos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, verso 7 al 9. El apóstol Pablo nos habla en este texto acerca de los dones espirituales que todos los creyentes reciben. Y vemos aquí, Primera de Corintios 12, capítulo 12, versos 7 al 9. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Esto es lo que los creyentes tenemos en Cristo Jesús. El poder del Espíritu Santo. Poder para sabiduría, poder para sanidad, poder de fe. Pedro tenía la fe que este hombre podía sanarse. El mendigo no tenía fe, él no esperaba siquiera ser sanado. Es por la fe del apóstol Pedro que este hombre saldría de su incapacidad para luego recibir la sanidad, no solo de su incapacidad física, sino la sanidad de su alma. Mis hermanos, muchos de nosotros también esperamos esto, pero sabemos y entendemos que tenemos un Dios poderoso que puede hacer grandes milagros en nuestras vidas, pero el problema siempre será que nosotros no le creemos a Dios. Lo que en su palabra está escrito y narrado, para muchos de nosotros solamente son palabras, solamente son escrituras, pero no es algo que nosotros podamos apropiarnos y creerlo de corazón. En el nombre de Jesús hay poder, mis queridos hermanos. Hay poder para recibir tu milagro, sea la sanidad, sea la situación en la que estés pasando, solamente en el nombre de Jesús.
No vas a encontrar poder en ningún otro medio, en ningún otro santo. El poder no está en la iglesia, el poder no está en cualquier otra imagen o ídolo que el mundo hoy puede ofrecerte, sino solamente en el nombre de Cristo Jesús. Como cristianos, nosotros no tenemos oro y plata, pero sí tenemos el poder del Espíritu Santo para poder llevar a las almas a la sanidad espiritual, para que puedan ser librados de su condenación y pasar al reino de Dios. Hoy también, mi querido hermano, es un día de esperanza para ti, que tú también puedas venir a Cristo Jesús como un mendigo, como un cojo espiritual, y puedas estirar la mano a tu Señor y poder en Él hallar la gracia y la misericordia de Dios. El Señor ofrece su gracia para todos los seres humanos, pero muchos la rechazan. Ojalá tú y yo también seamos como este hombre, como este paralítico o este cojo, que cuando escuchó la voz de Pedro y dijo, míranos, pues él extendió la mano para recibir el regalo de Dios. Solo tienes que extender la mano y recibir la gracia y la salvación para tu alma, y así podrás recibir tu milagro en tu vida. Queridos hermanos, Dios es un Dios grande y misericordioso. Cuando el apóstol Pedro dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Este es el poder del Espíritu Santo. Este es el poder de Dios, que está basado en el nombre de Jesús. Solo tenía que tomarle de las manos, y cuando este hombre extendió su mano y tomó la mano del apóstol, pues él inmediatamente pudo levantarse. Se nos dice, levantándose, se le afirmaron los tobillos. Qué increíble, mis hermanos. En Cristo Jesús, este hombre halló sanidad para su alma y también sanidad física. Es lo que tú y yo también necesitamos hallar en este tiempo, porque muchos lamentablemente tenemos una incapacidad que no nos permite acercarnos a Dios, y somos quizás como este hombre, cojos, o tal vez ciegos, o tal vez sordos, y es por eso que estamos estancados y no podemos seguir andando. Pero hoy Cristo Jesús también está hablándote a ti, y hoy Cristo Jesús también está extendiendo su mano y te dice, levántate, levántate. ¿Qué tienes que hacer, mi amigo, mi hermano? Solo cree, solo acepta este regalo del Señor que es para tu alma, porque el Señor quiere que tú y yo seamos salvos. Él no condena a nadie, Él no manda a nadie al infierno. El hombre se va solo por su propia voluntad. Diríamos más bien por su necedad se condena. Dios no lo condena, Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Y hoy también el Señor está buscándote. Por medio de su palabra el Señor quiere que tú también encuentres la sanidad. Y no sigas más en esa situación de paralítico. El resultado es importante, mis hermanos, porque nos dice el verso 8, saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Cuando tú recibes la fe, cuando tú recibes la salvación, no puedes quedarte sentado, no puedes quedarte escuchando.
en un corazón renovado, restaurado, hay gratitud hacia aquel que hizo que tú pasaras de muerte a vida. Cuando alguien recibe esto en su corazón, recibe el regalo de la salvación en su vida, entonces siempre buscará agradecer a su Dios. Agradecer a Dios, alabarlo y honrarlo. Este hombre entró al templo junto con ellos. Antes no podía, ahora ya puede hacerlo. ¿Cómo es, mis hermanos, la vida nuestra? Antes estábamos incapacitados, antes estábamos sin Dios, sin Cristo en este mundo. No podíamos acercarnos a Dios. Pero vino Cristo a nuestras vidas. Nos liberó del pecado y de la esclavitud en Satanás. Pero ¿cómo te quedaste? Yo espero que no seas como muchos que solamente se quedaron ahí, escucharon y recibieron la salvación, pero no accionaron, no mostraron su fe, no dieron evidencias de que realmente son nuevas criaturas, de que realmente son ahora hijos de Dios, y como hijos de Dios, ahora tienen el poder. Tienes el poder de compartir la palabra, de llevar a cuantos sea en este mundo seguir proclamando por el amor de Dios. Lo que Dios hizo en nuestras vidas, lo que Cristo hizo. Es la vida y es el cambio que se muestra a través de este hombre y que también debe mostrarse en cada uno de nosotros. Sin Cristo no había esperanza. Pero en el nombre de Cristo Jesús, mis queridos hermanos y amigos, hay poder. Por eso dijo el Señor Jesucristo, o el apóstol Pablo dijo, ¿verdad?, que con Cristo somos más que vencedores. Por eso Jesús también dijo, pedid en mi nombre y os será hecho. En el nombre de Cristo Jesús, mi querido hermano, hay poder. Como dice también en el libro de Lucas, capítulo 10, verso 17. Lucas capítulo 10, verso 17, nos dice allí el Señor. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ven lo maravilloso que es, mis hermanos. En el nombre, no en la religión, no en la iglesia, en el nombre de Jesús, aún los demonios se sujetan. Y también las Escrituras nos dicen que un día todos estaremos delante del trono del Cordero. Queridos hermanos, si tú has recibido a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador, entonces aquel día podrás presentarte ante Dios, ya no en tus méritos ni acciones, sino en la justicia de Cristo, en la cual estás cubierto con esa preciosa sangre que ha cubierto y perdonado todos tus pecados. Ven a Jesús y no demores más. Recibe la salvación, porque Dios quiere que tú seas salvo. En el nombre de Jesús serás salvo. Como dice este mismo libro de Hechos que hemos leído en el capítulo 4. Y en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Cristo Jesús. Es el nombre maravilloso de tu Salvador y mi Salvador. Que el Señor te bendiga y bendiga su palabra. Bendito Padre, gracias por tu palabra maravillosa que nos muestra, Señor, a través de este pasaje. Amado Dios,
Tal vez algunos de nosotros también tenemos esta incapacidad. Algunos quizás somos cojos, algunos tal vez somos ciegos o sordos espiritualmente y estamos, Señor, lejos de ti. Pero sabemos también que tu gracia y tu misericordia es para todos los hombres. Por favor, Jesús, líbranos de este mal y permítenos acercarnos a ti. Como dijiste tú mismo, Jesús, todo lo que pidieres en mi nombre os será hecho. Amado Jesús, solo queremos acudir a ti para que nos libres de este mal que muchos padecemos. Hoy mismo, Señor, pueden haber muchas personas en este mundo padeciendo de estos dolores. Pero querido Jesús, en ti hay esperanza, en ti hay sanidad, en ti hay perdón de pecados. Y si hay perdón de pecados, hay salvación. Y si hay salvación, tenemos vida eterna en ti. Gracias, Jesús, por ser un Dios maravilloso, lleno de amor y misericordia. En tu nombre, Jesús, te lo pido esto. Amén.